Pero qué bueno saber que Dios está obrando en cualquier lugar del mundo y que su propósito se está llevando a cabo en cualquier lugar del mundo. Y de eso quiero hablarles hoy, del propósito de Dios, brevemente, ya que bueno, es una reunión especial, todos saben, hoy 1 de enero, feriado, pero ya que estamos acá, vamos a poner una buena base a este 2017. ¿Y cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Y conocer el propósito de Dios para nuestras vidas se transforma en algo fundamental para proyectar qué queremos en este año, en el transcurso de este año. Todos los años mucha gente, y nosotros mismos también, hacemos balances del año que pasó y también proyectamos hacia lo que viene y pensamos y queremos obedecer a Dios, queremos servir a Dios, queremos que la obra de Dios crezca. Pero yo quiero hablarte hoy acerca del propósito de Dios. O sea, para que la obra de Dios crezca, para que tu ministerio crezca, para que puedas desarrollarte plenamente, recibir la plenitud de Dios en tu vida, tenemos que tener en cuenta este pequeño factor. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios no es un acto concreto que vos puedas hacer. No es una actitud que vos puedas tener, ni es un punto en el almanaque en el futuro, como decir, bueno, el propósito de Dios con mi vida, como podría decir Fabiana, es que yo vaya a Mozambique. Fabi, el propósito de Dios con vos no es que vayas a Mozambique. ¡Oh, pecador! Me miró con una cara la Fabi. Todo bien, Fabi. Pero con esto se los voy a ilustrar claramente. Claro que Dios la mandó y quiere que esté ahí y tiene que estar ahí y ella quiere estar ahí. Pero el propósito de Dios es algo que tenemos que entender de base antes de cumplir las consignas que Dios nos da y de obedecer en actos concretos. Tenemos que saber cuál es el propósito, porque si no, no vamos a ocupar en Dios el lugar que tenemos que ocupar. ¿Y cuál es el propósito de Dios con tu vida? El propósito de Dios es que vos manifiestes a Cristo. Es que Cristo que habita en vos se haga visible, se manifieste y se muestre. Lo que quiere Dios y por lo cual Él te eligió y te llamó y por lo cual vos estás en su camino y en su reino es que seas como Cristo. Ese es el único propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Y cuándo lo vas a cumplir? Siempre. ¿Y cuánto tiempo va a durar? Para siempre. Porque ese es el propósito de Dios. Si pensamos el propósito de Dios solamente en función a objetivos a alcanzar en el transcurso del 2017 o en la próxima década o el tiempo que sea por delante, vamos a ponernos a nosotros mismos en el lugar de siervos de Dios. Y no malinterprete esto, no es que no lo seamos, pero ahora les voy a explicar esto con un ejemplo muy clarito. En el lugar de servidores, de gente que solamente obedece órdenes de parte de Dios, pero el propósito de Dios contigo no es ese. El propósito de Dios es que vos seas como Cristo. Es que Cristo se manifieste en vos y es que vos te comportes y vivas y disfrutes la plenitud de Dios como el Hijo de Dios que sos, que no es lo mismo que ser siervo. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y en esta palabra Jesús nos muestra que estaba hablando con sus discípulos y él dice, yo no los voy a llamar más siervos, sino que los voy a llamar amigos. Pero ¿dónde está la diferencia en que te llamen siervo y amigo? Porque dice, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí sabe. Porque Dios quiere que seas parte consciente y plena. Por eso el apóstol Pablo escribe acá esto. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios está interesado en que vos conozcas. Él quiere contarte sus planes. Él quiere que vos sepas su diseño, su designio para tu vida, para la creación, para todo lo que Él puso en nuestras manos como iglesia. Por eso, si querés plantearte un 2017 para servir al Señor, primero tenés que saber cuál es tu lugar en Él, que sos hijo de Dios. Entonces Jesús le dice esto a los discípulos: yo no los voy a llamar siervos,
los voy a llamar amigos. Pero eso no significa que yo puedo entrar, como Pancho, por mi casa. Acá, yo soy amigo del Señor, está todo bien. Porque pone una condición, dice, ustedes van a ser mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Y qué es lo que nos manda hacer el Señor? ¿Cómo puedo entrar yo en la plenitud de Dios? ¿Cómo puede Cristo manifestarse en mí? Bueno, sigamos el ejemplo que nos da el Señor. Y hace ya un par de meses que esto es algo que el Señor nos viene hablando acerca de la necesidad de humillarnos, porque humillarse significa morir, y porque morir es lo único que hace que la plenitud de Cristo se manifieste en tu vida. Y acá tenemos que hacer una diferencia muy grande. Nuestro pastor nos hablaba hace un tiempo atrás acerca de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo, de cuál es el lugar que ocupa el Espíritu Santo en nosotros, de que el Espíritu Santo está en nosotros, no está afuera. Y acá es donde esta parte del conocimiento de Cristo, por la que el apóstol Pablo oraba por todas sus iglesias y sus hijos espirituales, para que les sean abiertos los ojos y puedan entender su lugar en Dios. Y oraba para esto, para que no pensemos de que el estar en Cristo o estar en el Señor, o venir a la iglesia, o como quieras llamarlo, tener el Espíritu Santo, es para nuestra ayuda. Es para ayudarnos a nosotros. El Espíritu Santo, querido amigo, no vino para ayudarte a vos. Él no viene para ayudarte en tus planes, no viene para ayudarte a que tengas una vida mejor, no viene a ayudarte para que seas feliz. El Espíritu Santo viene para cumplir el propósito de Dios en aquellos que están en Cristo. Solamente para eso. Porque si no, nos confundimos con un concepto religioso que es propio del catolicismo, y nosotros lo heredamos de toda una cultura muy religiosa, en la que llevamos toda nuestra vida natural, y cuando necesitamos ayuda, vamos y buscamos al santo de turno, al pastor de turno, al que me ayuda, ¿sí? Buscando que me solucionen mis problemas, que me solucionen las dificultades. Y en principio, cuando llegas a Cristo, se te solucionan todos los problemas, pero solamente para que empiecen un montón más. ¿No es cierto? Ahí está. Claro, hay una diferencia muy grande en los problemas que traemos nosotros por estar en una vida en desobediencia a Dios, lejos de Dios, en rebeldía, en cualquier tipo de acto, lejos de lo que puede ser la voluntad de Dios, y los problemas que vienen cuando Cristo se empieza a manifestar en nosotros. Son muy diferentes. Al apóstol Pablo, antes de estar en Cristo, tenía problemas. Él perseguía a la iglesia de Dios. Era un hombre celoso, lleno de odio, lleno de ira. Él mismo lo relata de esta manera. Y muchos de nosotros también viviendo en rebeldía, y claro, se producen problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas en la salud, problemas en la finanza, problemas en la vida en general. Pero cuando llegás a Cristo y cumplís con esto que dice Jesús, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, ahora vamos a ver qué es lo que nos manda hacer, comienza otra etapa de problemas. Y cuando el apóstol Pablo se convirtió y comenzó a servir a Cristo y comenzó a manifestar a Cristo, empezaron un montón de problemas más. Lo perseguían, lo difamaban, lo apedreaban, lo castigaban. Y el jueves en el ayuno yo le decía a los hermanos y las hermanas, decía que este año estemos tan cimentados en el propósito de Dios, de que Cristo se manifieste en nosotros, que empecemos a tener de estos problemas lindos. Porque siempre testificamos de cómo el Señor nos saca del agua, de cuántos problemas pasamos, cuántas cosas atravesamos en casa, y cómo viene siempre la provisión del Señor, la sanidad, y no está mal, porque para eso estamos. Porque el Señor es el que se ocupa de todas nuestras necesidades, el que nos provee de más, pero este tiene que ser un año donde empecemos a testificar de los problemas que se nos vienen, porque empezamos a manifestar a Cristo donde las autoridades, las potestades que están, no quieren que Cristo sea manifestado. Que empecemos a tener problemas, porque vamos a abrir nuestra boca con sabiduría que viene del cielo para derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Que se nos genere problemas por empezar a levantar un paralítico que se suponía que no había que levantarse. Ustedes saben que hay mucha gente que pide y que usa sus condiciones físicas a veces para pedir. Ustedes lo pueden ver en el centro. Esto pasaba en la palabra. Dice que el apóstol Pablo iba caminando por la ciudad de Filipos y había una chica, una esclava, usada por sus amos porque ella tenía un espíritu de adivinación y la usaban para que ella
le genere ganancia. ¿Sí? La gente iba, le pagaba una moneda y le decía el futuro a esta chica. Y el apóstol Pablo y sus compañeros de ministerio pasaron ahí durante 3 días y esta chica comenzó a decir, estos son los siervos de Dios, a ellos tienen que escuchar. Y no puede decir, qué propaganda que le estaban haciendo, ¿eh? Sin embargo, en un momento el apóstol Pablo la mandó a callar, reprendió el espíritu, esa chica fue libre y se la armó una, porque claro, esta chica daba muchas ganancias. ¿Y qué pasa que no pasan estas cosas ahora? Sí, van a empezar a pasar. En el momento en que nosotros empecemos a manifestar a Cristo, porque donde Cristo está, viene a producir lío en el mundo. Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero no teman porque yo ya lo vencí al mundo. ¿Y por qué tenemos aflicción en el mundo? Y hermano, porque la cruz que tenemos que llevar. No, nada que ver. Tenemos aflicción en el mundo porque nos levantamos contra el espíritu del mundo. Porque no nos amoldamos al mundo. ¿No es cierto? Hablamos con Fabi de algunas cosas que pasan en Mozambique. Claro, un lugar que está tan desordenado en cuanto a lo político, que para lograr ciertas cosas hay que pasar sobrecitos por abajo de la mesa. Y mucha gente, lamentablemente, ¿lo puedo contar, Fabi? Sí. Mucha gente, lamentablemente, aún diciendo servir al Señor, hace las cosas así porque, bueno, así hay que lograrlo. Pero ahí está Fabi haciendo un lío bárbaro. Algún día, bueno, espero que nos puedas contar, si no lo grabamos para la radio. Qué lío que se armó en la aldea. ¿Por qué? Porque uno empieza a hacer las cosas manifestando a Cristo. Solamente de forma recta y correcta, sino con una carga espiritual. Porque cuando empezamos a manifestar a Cristo, empiezan a ocurrir algunas cosas extraordinarias. Y ahora vamos a eso. Podemos decir, podemos acordar ahora que lo que queremos para este año es que Cristo se manifieste en mí, que Cristo se muestre en mí, que yo sea revestido, como dice un pasaje de Gálatas que me gustó que leí hoy, Gálatas 3:26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa? ¿Qué voy a ver yo cuando vea a alguien que está revestido de Cristo? ¿A quién voy a ver? A Cristo. Visión de rayos X no tengo. O sea que voy a ver lo que esté por fuera, lo primero que pueda ver. Cuando estamos bautizados en Cristo, que significa sumergidos en Cristo, estamos revestidos de Él y le manifestamos y lo mostramos. Y Él se manifiesta a través nuestro de una manera que es imposible para el ser humano. Y a esto vamos. Si decimos que estamos en Cristo y queremos manifestar en Cristo, hay una cosa que tenemos que saber respecto a esto. No hay ninguna forma humana posible de que esto ocurra. No hay nada que vos puedas hacer para manifestar a Cristo. No hay nada que vos puedas hacer para que Cristo se muestre atrás tuyo. No hay nada que puedas hacer para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Oh, qué fuerte, hermano. Déjeme argumentar. No me clausure. No me clausure tan rápido. ¿Saben qué? Claro, si nosotros pensamos en el propósito de Dios como acciones concretas que tenemos que hacer a lo largo del tiempo, entonces podemos planificar y decir, bueno, el Señor me llamó a esto, voy a estudiar esto, me voy a preparar de esta manera, voy a hacer este fondo, voy a elaborar un diseño, un plan, lo que sea. Y hasta ahí estamos bien. Eso sí es algo que tenemos que hacer cuando estamos en el Señor, cuando recibimos una directiva. Pero para el propósito fundamental, que es que Cristo se manifieste en mí, el propósito indispensable, sea lo que sea que yo haga para Dios, sea lo que sea que Dios me mande a hacer, tengo que tener esta base, que Cristo se manifiesta en mí. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Todo lo tiene que hacer el Señor. Para que Cristo se manifieste en mí y yo haga las obras que Cristo hacía, tiene que obrar el Espíritu que estaba en Cristo en mí. Yo no puedo hacer nada. ¿Cómo puedo levantar a un enfermo? ¿Cómo puedo ayudar al que está desahuciado? ¿Cómo puedo abrir la cárcel del que está en prisión? ¿Cómo puedo liberar a alguien que está atormentado por espíritus inmundos? ¿Cómo puedo hacer eso yo? ¿De qué manera me puedo esforzar? No hay manera, hay una sola. Y es que yo me meta y me bautice en Cristo. Que me sujete, que me someta y que muera en Cristo. Cuando Jesús vino a la tierra, ustedes van a encontrar esto en todos los evangelios, se menciona el bautismo de Jesús. Y présteme atención a esto, porque justamente por eso el apóstol Pablo usa la figura del bautismo para hablarnos de lo que significa estar en Cristo. Cuando Jesús estuvo en la tierra durante 30 años,
Lo primero que Él hizo en su plan eterno fue despojarse de ser Dios. Y Él se transformó en un hombre igual que vos, igual que yo. En un ser humano idéntico. No nos confundamos en esto, porque esto era primordial para que se desarrolle el plan de Dios. Porque el libro de Hebreos después nos dice que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de todas nuestras necesidades, porque Él las pasó todas. Estás pasando tentaciones, Cristo también las pasó. Estás pasando dolores, Él también los pasó. Estás pasando penuria, también Jesús las pasó. Por eso Él nos entiende, Él nos comprende. Y de esta manera Él tenía que cumplir su propósito. Así tenía que llegar a la cruz para pagar nuestros pecados como un hombre. Pero Él, siendo un hombre durante 30 años, se sujeta y se somete bajo la familia en la que Dios lo había puesto, trabajando en la carpintería de José, sirviendo a su madre, sirviendo a sus hermanos. Y los evangelios no nos dicen mucho respecto a qué pasaba, pero un vislumbre tenemos, porque el día que Él se levanta a hablar, la gente decía, pero ¿qué onda? Le hizo mal el aserrín, no es el hijo del carpintero. No es María su madre, no son sus hermanos, no está Simón y Judas y qué sé yo, sus hermanos acá con nosotros. ¿Qué es todo esto que está diciendo? Porque llegó un día en que Él tenía que manifestarse. Pero durante 30 años Él vivió y creció como un hombre. Pero cuando tuvo que empezar su ministerio, cuando Él tuvo que enfrentar el momento, el tiempo preciso en el que debía manifestar el propósito de Dios en Él, que era morir en la cruz, Él lo primero y lo único que hizo fue buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque como hombre, Él debía hacerse hombre para cumplir el propósito de Dios, pero como hombre no lo iba a poder cumplir. Como ser humano no. Entonces dice que Jesús bajó al Jordán. Ya había bajado del cielo, ahora baja más. Y fue a donde estaba Juan el Bautista y se bautizó. Y Juan no lo quiere bautizar. Dice, no, yo te tendría que bautizar a vos. Y Jesús dice, pero es para que se cumpla toda justicia. Porque ¿quién se bautizaba? ¿Ustedes saben quién se bautizaba? No era el bautismo como hacemos acá, con la pileta y todos los hermanos que cantan felices. No. Los religiosos de la época no se bautizaban. Los fariseos, los sacerdotes no se bautizaban. Los que se creían buena gente no se bautizaban. ¿Saben quién se bautizaba? Las prostitutas, los cobradores de impuestos, los ladrones. Esa gente se bautizaba. Pero Jesús estaba buscando y nos marca el camino de cómo tenemos que hacer nosotros para que el propósito de Dios se cumpla a nosotros. Bajó, se bautizó, y cuando se levanta del agua, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a partir de ahí, en 3 años, revolucionó la historia del mundo entero. A tal punto que festejamos Año Nuevo hoy porque Cristo vino. Porque estamos en el 2017 después de Cristo. Porque el 25 de diciembre, aunque era ante una fiesta pagana y lo que sea, pero la mitad del mundo hoy celebra y recuerda el nacimiento de Cristo. Algunos más, otros menos, pero hay un hito marcado. Porque hay un antes y un después de Cristo. No solamente en nuestra vida personal, en la historia del mundo, en la historia espiritual, en lo que nos dice la palabra. Y Él como hombre entendió la necesidad de humillarse para recibir el poder sobrenatural de Dios para cumplir el propósito de Dios, porque el propósito de Dios no hay hombre que lo pueda cumplir. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos, ustedes van a ser mis amigos, ustedes van a conocer el plan de Dios, ustedes van a estar metidos en el propósito de Dios si hacen lo que yo les mando. ¿Y qué es lo que nos manda el Señor? Humillarnos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El que se humilla será exaltado. Y lo que hace el Señor es esto, ya que tengo acá a mi ayudante, el Toto, que me ayudó la otra vez. Vení, Toto, ayúdame. Vení, subí. Él me ayudó en esta ilustración. Yo les hablaba de la necesidad de tomar nuestro lugar en Cristo. Y lo que dice Cristo es esto. La palabra nos dice que delante del Señor toda rodilla se va a doblar. En el momento que Él se bautiza y se humilla hasta lo máximo,
y se levanta y es revestido del Espíritu Santo, y en el poder del Espíritu Santo en Getsemaní vence a Satanás, y en la cruz limpia todos nuestros pecados, y en el poder del Espíritu Santo es resucitado, y dice que el Señor le dio un nombre sobre todo nombre, y que ante ese nombre toda rodilla se va a doblar. Y hay dos maneras de que se doblen las rodillas, y esto es lo que Jesús dice que Él nos manda. Es decir, se va a doblar porque se va a doblar, se dobla, no que yo sea Cristo, les quiero mostrar, ¿sí? Sepan entender. Se dobla toda rodilla. Pero ¿saben qué es lo que dice Él? El Señor dice, si vos doblás tus rodillas voluntariamente, porque querés manifestar a Cristo, lo que Él hace es esto. Él te levanta y te dice, vos sos mi amigo. Vos estás acá. Y te posiciona en lugares celestes junto a Cristo. Esto es lo que hace el Señor. Y esto es lo que hace la diferencia. Gracias, Toto. Un aplauso para mi actor principal. ¿Por qué entonces dice Jesús, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, si siguen mi camino, si toman la copa de la que yo tomo, si se bautizan en el mismo bautismo en el que yo estoy bautizado? Si hacen eso son mis amigos porque es su deseo, porque Él quiere hacerte su hijo, porque Él sos su hijo, porque Él quiere posicionarte como igual a Él. Pero es necesario humillarse. Por eso es que el Espíritu Santo no viene a ayudarte en tus planes. No vino a ayudarlo a Cristo en sus planes, vino sobre Cristo para desarrollar el propósito de Dios de forma sobrenatural en el momento que Jesús se sometió y se humilló ante la voluntad del Padre. Y en Getsemaní lo marca bien claro, dice, Señor, si es posible, pásame esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que, ¿querés tener un 2017 bendecido, feliz, próspero? Hay un solo camino, que es el Jordán. Pero en la palabra todo está relacionado y obviamente que el Señor por algo la dejó. Cuenta la palabra que había un general sirio en el libro de Reyes llamado Naamán. Siria es un país en el norte de Israel, un país limítrofe que estaban continuamente en guerra con Israel. Pero dice que este general llamado Naamán tenía lepra, una enfermedad incurable en ese momento, y esa lepra le impedía desarrollar su vida social normalmente. Él había logrado mucho, pero no lo estaba pudiendo disfrutar. Y seguramente esa enfermedad lo iba a llevar a la muerte. Pero él tenía, su esposa, en la casa tenían una esclava israelita, que habían capturado seguramente en alguna batalla. Y esta chica le habla acerca de un profeta que se llama Eliseo, y le dice, si usted va a Israel, donde está este profeta, él seguramente va a poder darle una palabra para que usted sea sano. Así que Naamán se levanta y arma una corte enorme y lleva regalos y prepara presentes y lleva una carta del rey de Siria que lo recomienda y va y se presenta y trata de llegar hasta donde está Eliseo, y Eliseo le manda a un chico de los mandados, le manda a su criado y dice, vas y le decís a Naamán que se tiene que bañar en el Jordán 7 veces. Y cuando este hombre llega, bueno, Naamán lo primero que hace es se enoja porque dice, ¿cómo yo pensé que este hombre, el siervo de Dios, iba a salir a recibirme? Presten atención a las cosas que se manifiestan en Naamán: su ego, su enojo, su frustración personal. Él seguía enfermo, él seguía muriéndose, pero era incapaz de humillarse delante de Dios. Entonces dice, yo esperaba que saliera él a recibirme, pero bueno, ¿qué me manda a decir? Dice que te bañes 7 veces en el Jordán. Ah, no, en esa zanja inmunda no. No son mejor el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que cualquier riacho de Israel. Me pego la vuelta. Y se empieza a ir enojado. Y pone en juego lo que Dios podía y quería hacer en él, porque era incapaz de humillarse. Porque el Jordán es la forma de Dios de hacer las cosas, el que desciende. El río Jordán se llama así, el que desciende, porque empieza en una altura y termina en el Mar Muerto, que está a 200 metros bajo el nivel del mar. Pero como todas las cosas que ocurren en el tiempo y en los lugares señalados por el Señor, no es casualidad que se llame así. Porque pasar por el Jordán, pasar por el bautismo, es descender y es humillarse. Pero cuando se te presenta el propósito de Dios delante tuyo, cuando tus ojos se abren para entender plenamente cuál es el propósito de Dios con tu vida, que es que Cristo se manifieste,
No que desarrolles un proyecto, un plan, un deseo, no. Es que Cristo se manifieste en tu vida. Hay un solo camino, que es el Jordán. Y tu carne no va a querer pasar por el Jordán. Si vos querés un 2017 bendecido en el propósito de Dios, en los planes de Dios, no hay mucha fuerza que puedas hacer. Hay una sola cosa, una sola, que es pasar por el Jordán y humillarse. Humillarse delante de Dios, morir delante del Señor y equiparnos. Entonces ahí sí viene el Espíritu Santo y te equipa y comenzás a hacer la obra para el Señor de acuerdo a sus parámetros. Él te da el respaldo, comienza el mover supernatural extraordinario de Dios. Él te habilita para que hagas posible las cosas que son totalmente imposibles, porque eso es lo que Cristo vino a hacer. Él no vino a facilitarnos la vida, a que tengamos un mejor pasar hasta que lleguemos al cielo y ya está. Él vino para que nosotros vengamos a destruir las obras del diablo, y eso se puede hacer solamente con el poder sobrenatural de Dios. No hay preparación que valga. Toda la preparación es buena, instituto bíblico es bueno, venir a escuela de vida es bueno, todo es excelente, por supuesto, y todo suma, pero sobre la base de que Cristo se manifieste en vos y en mí, y de que Cristo se vea en nosotros. Pero hay que pasar por el Jordán, hay que identificarse. Para que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos se manifieste en nosotros, nosotros tenemos que identificarnos con Cristo. Cristo se humilló en el Jordán y se bautizó. Cristo renunció a su propia voluntad en el Getsemaní para hacer la voluntad del Señor. Y mientras estaba en la cruz, perdonó. Ay, este es un punto. Yo decía, ¿cómo hablo este tema sin tener que entrar? Pero hay que entrar, hermano. Hay que entrar. Hay que entrar. ¿Sabes por qué? Porque la base de Cristo manifestado en nosotros es el perdón. La base es que Él nos perdonó a nosotros. Y por eso muchas veces Jesús enseña a sus discípulos y dice, ustedes tienen que perdonar. Cuando les enseña la oración del Padre Nuestro, al final termina diciendo, porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, tampoco su Padre que está en los cielos los puede perdonar a ustedes. Y después le dice, ustedes tienen que perdonar 70 veces 7. ¿Y hasta cuántas? 70 veces 7. Continuamente tu actitud tiene que ser de perdón. ¿Y qué es el perdón sino humillarse? El perdón es, teniendo razón, yo cedo mi derecho a tener razón y me humillo para alcanzar algo mejor. Entonces, todo esto de humillarse, todo esto de rendirme, es lo que da fruto y lo que manifiesta a Cristo en mí. Porque por más proyectos y deseos y sueños que yo tenga, yo no puedo entrar en la obediencia de Dios si yo primero no me humillo. Porque es necesario que Cristo me llame su amigo. Porque es necesario que yo pase por el bautismo que Él pasó. Porque es necesario para que Cristo sea manifestado en las calles, para que Cristo sea manifestado en el lugar de trabajo, para que Cristo sea manifestado en las familias, para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros, que yo me humille. Y si tengo que perdonar, tengo que perdonar. Y si tengo que olvidar, tengo que olvidar. Y si tengo que renunciar a cosas, tengo que renunciar. Y no te estoy diciendo que hagas un acto ascético, sufriente, doliente, de renunciar a todas las cosas como si uno fuera un monje. No son cuestiones externas. Está todo acá. Está todo acá. A veces lo externo lo piloteamos. A veces lo externo hacemos malabares. A veces lo externo lo tapamos, lo ocultamos. Pero lo que está acá es lo que va a hacer que Cristo se manifieste en tu vida. Humillar lo que está en tu corazón. Postrarnos delante de Él. Por eso me encanta esta canción que dice, ¿podemos cantarla? Dice, no hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies. Una contradicción total. Pero porque Él es el que te levanta. Y esto lo dice el Señor. Dice, cuando vos entres en tu habitación, cerrá la puerta y buscá a tu Padre en lo secreto. Humillate delante de Dios en secreto y Él te recompensa en público. ¿Por qué? Si paso una hora encerrado orando, entonces el Señor después me recompensa una hora. No. ¿Qué significa cerrar la puerta y postrarse delante del Señor? Humillarse. Y orar, como ora el apóstol Pablo, por sus iglesias, por sus hijos espirituales, diciendo, Señor, yo quiero conocerte más.
Conocer a Cristo es fundamental, es el propósito de nuestra vida, es llegar a conocer a Cristo y que Cristo se manifieste en mí. No hay otra cosa que yo pueda y quiera alcanzar, y no hay otra cosa que vos puedas y quieras alcanzar si estás en Dios, que conocer a Cristo. Conocer, eso se hace en comunión, se hace entre los hermanos. Él levanta entre nosotros distintos dones, distintos ministerios, distintos talentos para que nos edifiquemos mutuamente, para que seamos edificados, para que nos enseñemos, para que profeticemos entre nosotros, para que nos apoyemos, para que nos ministremos, con el único objetivo de que Cristo sea edificado y manifestado en mi vida, con el único objetivo de que en mí haya ese mover sobrenatural de Dios, para que ya no vivamos una vida cristiana nominal, buscando solamente una buena conducta, y que el Señor nos ayude de vez en cuando las cosas nos salen más o menos mal. Amados, si Cristo se manifiesta en tu vida, y vamos a vivir cosas bravas, porque nos vamos a empezar a levantar contra cosas, contra principados, contra potestades, pero no es para tenerle miedo, porque la palabra dice algo hermoso que me encanta. Dice, a ver si lo encuentro acá el pasaje, dice: en el mismo libro de Efesios, capítulo 3, me encanta este pasaje, dice el versículo 10, 3:10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Todo lo que Pablo pasaba era para mostrar a los principados y potestades y manifestar la gloria de Cristo y mostrarles quién es el que manda. Claro que se van a levantar, porque hay un 2017 tranquilo, ¿qué pasa? Y no va a andar. Pero yo te invito a que vos este año te puedas plantear esto desde el principio y decidas manifestar a Cristo con todo. Perdonar, soltar, arrepentirnos, humillarse. En pocas palabras, humillarse delante de Dios. Tocar mis rodillas voluntariamente delante de Él para que Él me levante y me llame su amigo. Sí, si estás de acuerdo conmigo, yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a adorar